¿Te has sentido alguna vez atrapado por el dolor, ya sea físico o emocional? ¿Has pensado que tus sueños son imposibles de alcanzar por los obstáculos que tienes delante? Hoy vamos a hablar de cómo el dolor, esa sensación que todos intentamos evitar, puede convertirse en el motor más potente para una transformación increíble. Te contaré 3 historias reales de 3 personas que seguramente conoces y que te demostrarán que tus momentos más oscuros pueden ser el preludio de tu gran victoria. Piensa en esto. A veces, la vida nos golpea tan fuerte que nos sentimos completamente rotos. Creemos que no hay salida, que estamos destinados a vivir con ese sufrimiento. Pero, ¿y si te dijera que esa misma energía del dolor puede ser redirigida? ¿Y si pudieras usarla para construir una nueva realidad, una vida mucho más allá de lo que alguna vez imaginaste? Quédate conmigo, porque las historias que vas a escuchar hoy no son cuentos de hadas, son pruebas reales de que el espíritu humano es capaz de hacer lo imposible. Empecemos con la historia de un hombre que transformó la medicina y la percepción de la mente humana. El doctor Joe Dispenza. Quizás lo conoces como un autor de bestsellers o un conferencista que llena auditorios en todo el mundo. Pero antes de todo eso, Joe Dispenza era un joven quiropráctico, cuya vida cambió en un instante. A los 23 años, mientras competía en un triatlón, fue atropellado por una camioneta. El impacto fue brutal. Sufrió la fractura de 6 vértebras. Los médicos le dieron un diagnóstico devastador. La única opción, según ellos, era una cirugía muy arriesgada que implicaba implantar varillas metálicas en su columna, lo que probablemente le dejaría con un dolor crónico y limitaciones de por vida. La alternativa era no operar, pero con el riesgo de quedar paralizado. Enfrentado a esta elección imposible, Dispenza tomó una decisión que desafiaba toda lógica médica convencional. Decidió no operarse. En cambio, se encerró en su casa y apostó por una idea radical, que la mente tiene el poder de sanar el cuerpo. Pasó meses tumbado boca abajo, dedicando horas cada día a un único propósito: reconstruir su columna vertebral en su mente. Visualizaba cada vértebra sanando, cada nervio reconectándose. Fue un proceso agonizante, lleno de dolor físico, frustración y dudas. Sus demonios internos le decían que estaba loco, que estaba perdiendo el tiempo, que debería haber escuchado a los médicos, pero persistió. Día tras día, luchó contra su propio escepticismo y el dolor insoportable. Y entonces ocurrió el milagro. Después de 10 semanas de intensa meditación y visualización, y sin ninguna intervención médica, Joe Dispenza se levantó y caminó. Su columna se había curado por completo. Esta experiencia no solo le devolvió la vida, sino que le dio una nueva misión. El dolor extremo que sufrió se convirtió en la base de su trabajo. Dedicó su vida a investigar y enseñar cómo cualquiera puede usar el poder de su mente para cambiar su cuerpo y su vida. Hoy, miles de personas en todo el mundo han sanado de enfermedades supuestamente incurables gracias a las técnicas que él desarrolló a partir de su propia tragedia. El dolor no lo destruyó, lo creó. Ahora, pasemos a un mundo diferente, el de Hollywood. Un mundo de glamour y éxito. Pero detrás de las luces, a menudo hay historias de una lucha increíble, y pocas son tan inspiradoras como la de Sylvester Stallone. Antes de ser el icónico Rocky Balboa o John Rambo, Stallone era un actor desconocido y sin dinero, que vivía al borde de la desesperación en Nueva York. Nació con una complicación en el parto que le paralizó parcialmente el lado izquierdo de la cara. Esto le dio su característico hablar arrastrado y su sonrisa torcida, algo que los directores de casting veían como un defecto insuperable. Le decían una y otra vez que no tenía futuro como actor. Estaba tan desesperado que llegó a vender las joyas de su esposa y, en su punto más bajo, tuvo que vender a su perro
su único amigo y compañero, por solo $50, porque no tenía dinero para alimentarlo. Él mismo ha contado que se fue de allí llorando. Fue su momento más oscuro, pero ese dolor, esa humillación, encendió un fuego dentro de él. Un par de semanas después, vio un combate de boxeo entre Muhammad Ali y un desconocido llamado Chuck Wepner. Wepner aguantó casi todos los asaltos contra el campeón, una hazaña que nadie esperaba. En ese instante, Stallone se sintió identificado, inspirado por esa increíble muestra de resistencia. Se encerró durante 3 días y escribió el guión de Rocky. Con el guión bajo el brazo, visitó a varios estudios. Les encantó la historia, pero no lo querían a él como protagonista. Le ofrecieron cientos de miles de dólares por el guión, una fortuna para alguien que no tenía nada. Pero Stallone se negó. Él era Rocky. La historia era su vida, su lucha. Tenía muy poco dinero, pero su convicción era inquebrantable. Finalmente, un estudio accedió a dejarle protagonizar la película, pero con un presupuesto mínimo. Lo primero que hizo Stallone al recibir su primer pago fue volver a la licorería donde había vendido a su perro. Tuvo que rogar y pagar mucho más para recuperarlo, pero lo consiguió. Rocky se convirtió en un fenómeno mundial. Ganó el Oscar a la mejor película y catapultó a Stallone al estrellato. Su supuesto defecto, su voz, se convirtió en una de sus marcas más reconocibles y queridas. El dolor del rechazo, la pobreza y la desesperación no lo detuvieron. Lo usó como combustible para crear uno de los personajes más inspiradores de la historia del cine, una metáfora de su propia vida. Finalmente, hablemos de un hombre cuyo nombre es sinónimo de magia y sueños hechos realidad: Walt Disney. Todos conocemos el imperio que construyó, pero pocos saben la cantidad de fracasos y traiciones que tuvo que superar. Su camino estuvo lleno de dolor y decepción. Su primer estudio de animación, Laugh-O-Gram, se declaró en bancarrota. Se quedó sin nada. Con apenas unos dólares en el bolsillo, se mudó a Hollywood. Allí, creó un personaje exitoso llamado Oswald, el conejo afortunado. Parecía que por fin había encontrado el éxito. Sin embargo, su distribuidor en Nueva York le robó los derechos del personaje y se llevó a casi todos sus animadores. Disney, una vez más, fue traicionado y lo perdió todo. Viajó de regreso a California en tren, completamente derrotado. Podría haberse rendido, tenía todas las razones para hacerlo. Había sido estafado y humillado. Pero en medio de ese viaje doloroso, en lugar de hundirse en la autocompasión, sacó un cuaderno y empezó a dibujar. Dibujó un pequeño ratón, un personaje que sería suyo y que nadie podría quitarle. Lo llamó Mortimer, aunque su esposa Lillian lo convenció de que Mickey era un hombre mejor. Ese ratón, nacido de la más profunda traición y desesperación, se convertiría en Mickey Mouse, el personaje que no solo salvó su carrera, sino que sentó las bases de todo el imperio Disney. Walt usó el dolor de la pérdida y la traición como la chispa creativa para su mejor creación. Incluso, después del éxito de Mickey, enfrentó innumerables crisis financieras y críticas feroces. Le dijeron que nadie pagaría por ver un largometraje de dibujos animados cuando hizo Blancanieves. Le dijeron que Disneylandia sería un fracaso. En cada paso, el dolor y la duda estaban presentes. Pero él nunca dejó que eso lo detuviera. Joe Dispenza, Sylvester Stallone, Walt Disney, 3 hombres, 3 historias, una misma lección. El dolor no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser el principio. Dispenza usó el dolor físico para descubrir el poder ilimitado de la mente. Stallone usó el dolor del rechazo y la pobreza para crear un símbolo de esperanza para los desamparados. Disney usó el dolor de la traición para dar vida a un ícono mundial de la alegría. Ellos nos enseñan que cuando te enfrentas a la adversidad, tienes una opción. Puedes dejar que te defina, que te limite, que te destruya. O puedes usarlo. Puedes transformarlo en fuerza, en creatividad, en propósito. El dolor talla en nosotros
un espacio más profundo, y es en ese espacio donde podemos construir algo nuevo, algo más fuerte. Así que la próxima vez que te sientas roto, cuando el dolor parezca insuperable, recuerda estas historias. Pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía? ¿Qué puedo construir a partir de estas ruinas? Tu más grande dolor puede contener la semilla de tu máxima grandeza. No huyas de él, admíralo a la cara. Y pregúntale qué ha venido a enseñarte. La respuesta podría cambiar tu vida para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias te han inspirado, dale like al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video.